Entonces hay algunas importantes tendencias que están ocurriendo ahora en el comercio global, en el desarrollo industrial. Si fueras a preguntarle a algunas publicaciones internacionales, hay tendencias muy grandes ocurriendo en este momento. Estos dos artículos son del The Economist del último mes y se están refiriendo a el giro que está haciendo los Estados Unidos hacia las políticas industriales. La administración estatal directa de la economía, la mayoría a través de algunas legislaciones recientes en los Estados Unidos, el Acta CHIPS, la Acta de Reducción de la Inflación, cuales han creado proyectos nuevos, la subsidiación de exportaciones, y ese es un cambio grande, según algunos de estos autores. Dependiendo de a quién le preguntes, pueden tener distintas perspectivas sobre este cambio, ¿no?, que ha atravesado los Estados Unidos. Algunos de nuestros aliados no están muy complacidos con algunos de esos cambios en el comercio. Aquí hay algunas citas. La era de ya no meterse ha terminado. La era de pensar en el resultado final. Una carrera del comercio global. Estos son los artículos, ¿no? Y yo les voy a dar una perspectiva adicional de esta tendencia. Y es que, sí, es importante, es un cambio importante, pero no es tan nuevo globalmente hablando. La creciente participación de desarrollo industrial del Estado ha estado ocurriendo hace varias décadas. Y ha sido... Entonces sí, es importante porque Estados Unidos lo está haciendo ahora, pero este desarrollo económico del Estado ya ocurre hace bastante tiempo. Y, por ejemplo, en la inversión directa, extranjera directa, mucho más tiempo. Ahora está ocurriendo en la IED este incremento de ser antes bilateral, de lo que era antes dirigido por el mercado directamente, pero ha estado ocurriendo más prominentemente a través de lo que conocemos de China, que es más dirigido por el Estado, es un programa dirigido por el Estado sobre todo, pero no es solo es de sino de que hay más proyectos bilaterales y del Estado. Pero ha estado ocurriendo bastante tiempo y también está llegando a lo que yo llego a una conclusión lógica. Entonces hay dos tendencias complementarias hacia el desarrollo industrial, digamos, que ha llegado a su pico y Estados Unidos está llegando, pero también hay una tendencia en los acuerdos bilaterales que también está llegando a su conclusión. Yo he traído dos ejemplos acá. He escogido estos porque no son países de Latinoamérica, pero hay varios casos de esto a nivel global. Hay probablemente casos similares en Latinoamérica o en cualquier continente del planeta Tierra, pero está ocurriendo esta tendencia. Mi primer ejemplo es de Pakistán. Este artículo era de otoño. Era de una inversión de $10 billones de un tren, pero recién se ha firmado, es un acuerdo, lo han firmado recién. Y aún así, un par de meses después, Pakistán estaba recurriendo al FMI porque está en deuda. Y hoy Pakistán, según algunos informes, tiene 3 semanas más o menos de reservas de moneda extranjera. Entonces, estos dos artículos, eso de incrementar la inversión y también hay incremento de la deuda. Y tienen 90 días de diferencia. Entonces, el otro es un ejemplo de Sri Lanka, que creo que todos están familiarizados, que los problemas políticos que han ocurrido recientemente en Sri Lanka, que vienen de su deuda, de sus problemas, de los problemas que han enfrentado,
Lo que yo resaltaría de este caso no son los desafíos que enfrenta el país en general, sino el hecho de que la reestructuración de la deuda en Sri Lanka está en un momento de impasse. Entonces el prestamista bilateral más grande con China no ha estado de acuerdo con el FMI, con algunos acuerdos para reestructurar la deuda, y eso está deteniendo los programas del FMI. Y entonces ahorita están enfrentados por la reestructuración de la deuda de Sri Lanka. Lo que yo quisiera resaltar de ese caso o mencionar es que esto también es una conclusión lógica de programas de inversión apoyados por el Estado. El capital estatal, entre comillas, y la geopolítica en la renegociación. Son temas que hay que tomar en cuenta también. Sri Lanka está más adelante, obviamente, pero estamos viendo a largo plazo, van a haber más casos como este y se va a volver tendencia. Entonces, esas son las dos tendencias que están ocurriendo en la economía global. No son solo relevantes para Bolivia, pero algunas de estas instituciones también. Entonces, quisiera pasar un minuto a hablar del triunvirato del Bretton Woods System. Estas son instituciones que todos conocemos: el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Entonces Eric mencionó esta mañana que el presidente Biden ha hablado de las reglas, y yo quizás a eso agregaría que no era una orden de reglas solamente, sino que habían algunas instituciones que hemos creado para poder manejar estas órdenes, y está empezando a llegar igual a su final. Y estas instituciones no siempre fueron perfectas en los últimos 20 años, como todos ustedes son testigos, pero ahora están tratando de hallar su lugar en este nuevo mundo en el que habitamos ahora, ¿no? Entonces, para el Banco Mundial en particular, para mencionar un minuto, en el auge del Banco Mundial, al principio de los 90s, el Banco Mundial creó un programa de protecciones que probablemente ustedes saben. El objetivo de este programa era permitir al Banco Mundial responder por factores externos de los proyectos que financiaría. Y otra forma de verlo sería que el Banco Mundial obliga a la gente que se presta a que sean responsables de los efectos, digamos, de los proyectos que financiaban. Y ahora vemos, en retrospecto, vemos que había buena intención, y muchos dirían que ese programa de protecciones era exitoso en ayudar a los países al desarrollo sostenible y que valía el costo del programa, pero ahora vemos que en algún momento lo que era una pequeña carga se volvió muy grande para algunos que se prestaban, porque muchos de estos buscaban fuentes alternativas de financiación para sus proyectos de desarrollo, en parte para poder evitar estos programas de protecciones, o porque no podía ser aprobado por este programa. Y yo mencionaría que esa tendencia probablemente tenía un orden, digamos, impactos medioambientales o sociales que el Banco Mundial no ha tomado en cuenta. Esa es una tendencia. Ahora el Banco Mundial está tratando de reformar este programa de protecciones. Es controversial, no se sabe si el Banco Mundial va a volver, obviamente sigue siendo una gran institución, pero no sabemos si va a volver a ser el constructor de programas grandes que los países necesitan para desarrollarse. El FMI igualmente está buscando su lugar.
están mirando sobre el precipicio de lo que probablemente va a ser los mercados emergentes, crisis financiera en los próximos años, una crisis crediticia, pero el FMI está en otro lugar ahora. Sigue siendo el prestamista al que último quiere recurrir, pero hay otros, y a veces esos prestamistas bilaterales no están de acuerdo con el FMI. Entonces el FMI va a estar en una posición difícil. Y por último, obviamente, la OMC, que también está en un nuevo mundo, en un nuevo lugar, ¿no? Muchos de los mecanismos de actuación son distintos y está tratando todavía de hallar su lugar. Entonces hay muchos cambios que están ocurriendo. ¿Y qué significa eso para Bolivia y otros países en vías de desarrollo? Yo diría, mi perspectiva personal es que el comercio y la dirección extranjera se van a volver más fragmentados, ya se están convirtiendo en más fragmentados, se van a volver más bilaterales y se van a volver también más regionales, con alianzas regionales en el futuro. Y eso significa, en relación a nuestro tema de inversión extranjera directa, es que van a haber, cuando hablamos de capital corrosivo versus constructivo, Bolivia va a tener más posibilidad, va a estar más allá del gobierno y de las organizaciones, y va a haber más responsabilidad de Bolivia para que el capital sea constructivo a través de sus propias instituciones y leyes, y va a haber más responsabilidad al gobierno, al Estado, ¿no? Y en eso voy a verificar cómo voy de tiempo, pero sí. Lo que quisiera mencionar cuando hablamos de capital corrosivo versus constructivo, quiero hablar sobre lo que ceden los prestamistas, y algunas de esas cosas son cosas que considero legítimas cuando hablas de capital corrosivo versus constructivo, pero a veces no hablamos de esas compensaciones. Hay algunas compensaciones más directas y no necesariamente materiales, ¿no? Pero vamos a hablar de estas compensaciones primero. Entonces, cuando hablamos de la inversión extranjera directa o la inversión bilateral, hay dos formas de pensar en la inversión, que a menudo están en conflicto el uno con el otro. Yo les veo microeconomías versus macroeconomía del desarrollo, ¿no? ¿Qué significa una capital constructiva en cuanto a enfoque de desarrollo? Los beneficios son más grandes que los costos. Siempre deberías tener un costo-beneficio positivo para tu inversión. Y al mismo tiempo, no es tan claro, no es tan directo. Hay que estudiar la macroeconomía del desarrollo también. Se le puede ver en La Paz, bien, manejando por La Paz, por ejemplo. Bolivia se va a desarrollar. Lo único que tenemos que hacer es invertir, reducir las barreras para el desarrollo, y Bolivia está perfecta para el desarrollo. Entonces, hay este caso de macroeconomía. No es como que vamos a construir y de ahí vienen. No, ya está ahí la gente. Todos están ahí. Entonces, hay un tema de macroeconomía ahí, ¿no? ¿Quieres que tengan los beneficios mayores que los costos? Obviamente tienen que incluir tanto medioambientales como sociales. Eso es bastante claro. Y para poder hacer eso tienes que tener una comprensión muy clara de las comunidades afectadas por el desarrollo. También es muy claro ese tema. Y al mismo tiempo, si preguntas a persona que esté trabajando en desarrollo, te va a decir que la consideración más importante es el tiempo, la velocidad a la que se dan las inversiones. Es uno de los factores más importantes. Y al mismo tiempo, puedes enfrentar algunos de estos elementos externos. No tienes que hacerlo tú solo, ¿no? Y puedes mitigar los potenciales impactos en vez de que sea un punto de veto para la inversión, ¿no? Y lo último, en cuanto a microeconomía, es que los
proyectos tienen que ser financieramente viables. Eso es una forma muy simple de verlo, pero lo que quiero que se note es que el desarrollo es un espectro y hay compensaciones que se deben hacer y vamos a tener protecciones muy robustas, capital constructivo, pero también es importante el tiempo. Y creo que las personas que desarrollan políticas, especialmente en el oeste, se han descuidado de esto. Hay compensaciones y va a depender de los Bolivia, digamos, y del gobierno, de encontrar este equilibrio, porque el tiempo es clave para el desarrollo, pero al mismo tiempo tiene que haber capital constructivo. Lo que también quisiera mencionar brevemente es que también hay algunas áreas en las que no veo muchas compensaciones en desarrollo. Y estas son dos que menciono debido a las tendencias que he mencionado para Bolivia o países en vías de desarrollo que están enfrentando este nuevo orden global. No hay compensaciones en cuanto a transparencia y no existen compensaciones en cuanto a el ambiente competitivo para las inversiones. Estas son las dos herramientas que los que se prestan tienen como herramientas. Transparencia para los proyectos de desarrollo. Importa los intereses entre ambas partes. Asegura también que los proyectos sean financieramente viables, mitiga la corrupción, ayuda a prevenir la corrupción, pero también la mitiga cuando existe. Y recientemente, de investigaciones recientes, muestran que cuando hay un ambiente competitiva, una tensión competitiva, incluso donde hay corrupción, la corrupción es menos corrosiva porque hay competencia. ¿Sí me entienden? Y eso se ha demostrado. Entonces estas son las dos herramientas que los países tienen para poder manejar o administrar su desarrollo y prevenir el capital corrosivo. O un desarrollo que tenga muchos impactos negativos se puede mitigar. Y van a ser las herramientas más importantes que Bolivia tenga para avanzar, para administrar su programa de desarrollo. Hay muy pocas áreas en las que no hay compensaciones, pero por ejemplo, transparencia, hay siempre algunos aspectos de un proyecto que tal vez no pueden ser 100% transparentes, pero casi todo, hay pocos motivos por los cuales el desarrollo no puede ser transparente, y es muy valioso eso. Y yo también agregaría que estas dos herramientas no solo son beneficiosas para los países en vías de desarrollo que se prestan, ¿no? Los prestamistas, digamos. También, según investigaciones anteriores, también son beneficiosas para los inversionistas, ¿no? Les ayudan a asegurar que el capital sea constructivo, pero también hay varios beneficios adicionales. Hay más confianza de las comunidades cuando hay competencia y transparencia. Entonces mitigan también algunos de los resultados negativos que pueden tener un proyecto. Entonces lo último que quisiera agregar son sobre unas tendencias o nuevos programas y cómo se conjugan en este contexto. Es la inversión. Tal vez han escuchado Build Back Better World, es un proyecto, es una nueva versión de eso, básicamente dirigido por los Estados Unidos y los G7. Originalmente fue marcado como un esfuerzo de los Estados Unidos y G7 para poder competir con las iniciativas salientes de China. Es un poco muy temprano todavía para ver los impactos de ese programa. Recién se ha lanzado el anterior año. Probablemente, desde mi perspectiva, no va a ser un programa muy competitivo comparado al de China, ¿no? Está enfocado en infraestructura medioambiental, equidad de género. Va a ser un programa más pequeño, pero es nuevo, entonces hay potencial. Todavía no se sabe cómo va a funcionar ese capital. El segundo es muy nuevo.
Creo que el memo original se ha firmado hace unas semanas y yo lo veo muy prometedor. Es la Declaración Conjunta para la Prosperidad Económica. Incluye a los Estados Unidos y Canadá, al igual que 6 o 7 otros países en Latinoamérica. Y yo creo que es muy prometedor. Es obviamente un esfuerzo de los Estados Unidos de crear un nuevo programa regional que facilitará el comercio, la inversión, desarrollo económico y resolver algunos temas. Creo que es muy prometedor que los Estados Unidos esté tomando este abordaje regional y creo que es muy prometedor para Latinoamérica, en particular por lo que he mencionado anteriormente. El comercio cada vez va a ser más bilateral, más fragmentado. En este momento, el comercio global y las cadenas de suministros están en el aire como nunca. Entonces, los acuerdos regionales son una gran oportunidad que puede aprovechar Latinoamérica. Y cuando hablas de políticas, le llamamos hacer amigos, básicamente, friendshoring. En vez de offshore, que es mandar, friendshoring es como que te hagas amigos de las personas con las que trabajas. Y esto es una oportunidad de Latinoamérica porque estas cadenas de suministro se están reestructurando en los siguientes años. Y el último, que ya existe hace unos años, es la Corporación de Finanzas de Desarrollo. Eso tiene una trayectoria un poco más larga, pero tiene un nuevo mandato en los Estados Unidos. Creo que es muy prometedor que los Estados Unidos de nuevo se esté metiendo a los préstamos bilaterales porque no estaba de moda, pero es bueno que esté volviendo, ¿no? Y lo que mencionaría para este programa es que de nuevo no es necesariamente un proyecto muy competitivo, digamos, como el de Belt and Road de China, pero la DFC y el OPEC en el pasado han sido iniciativas conducidas por el mercado. Su financiamiento era todo dirigido por el mercado y esperemos que siga así. Ese es el paradigma que el OPEC estaba apoyando y que la DFC sigue apoyando, y es muy distinto porque no compite con un proyecto, digamos, de China. Entonces son algunas menciones de algunos proyectos nuevos y espero con ansias la discusión que tendrán. Muchas gracias.